por asistir. Vamos a inaugurar en esta instancia el primer seminario de esta serie de seminarios permanentes que vamos a realizar. Por lo mismo, agradecemos primeramente al Liceo Armando Robles, ¿cierto? Aquí en el nombre de sus tres profesores de aquí del Liceo Armando Robles, con los que veo, Luis Cartes, Daniela Figueroa, Bata Portiles. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Y por supuesto también a la coordinación de vinculación con el medio, está Damaso Rabanal también, que nos ha ayudado, ha colaborado en esta instancia, a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Su directora hoy día estaba ocupada, si no podía venir, así que igual a nombre de ella me dejó el cargo de saludarlos a Diana Henao, y al Magíster en Historia del Tiempo Presente, que me encargo de dirigir este año y que se han hecho parte, ¿no?, de toda esta instancia de conmemorar los 50 años del golpe de Estado desde una lógica que pretende unir dos puntos que a veces están irreconciliablemente separados, que es la academia y el mundo pedagógico, y que no debieran estarlo en ningún caso. Este seminario permanente son 7 sesiones que vamos a empezar hoy y que va a rotar por distintos colegios de Valdivia, que también hay profesores de otros colegios que también han gestionado sus espacios. Se han coordinado estos profesores, particularmente egresados de nuestra carrera, en un colectivo Educando por la Memoria, que también ha sido parte fundamental de la organización de este seminario permanente. Y en ese sentido, lo importante de esta instancia es hacer llegar trabajos de importantes académicos, también activistas sociales, personas que están lejos del mundo pedagógico, pero que de alguna manera van a ayudar a entender un poco qué pasa en Chile respecto a estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado, y sobre todo en sus implicancias más específicas. Vamos a trabajar en temáticas que tienen que ver con la educación neoliberal, con las formas del trabajo y la precarización, con el movimiento de mujeres, con distintas temáticas, ¿sí? Hoy día vamos a empezar con una cuestión que nos pareció fundamental, que es una revisión del golpe de Estado, que es lo que se conmemora este 2023, 50 años del 73, y para ello hemos invitado al doctor Claudio Pérez de la Universidad de Santiago de Chile, que gentilmente ha aceptado esta invitación. Para hacer esa presentación voy a dejar a Luis Cartes, local, acá, para que haga también su intervención, y luego escucharemos a Claudio al final, preguntas y respuestas. Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Cartes, soy profesor de Historia. Junto también con Daniela y con Bárbara formamos parte también del Departamento de Historia. Agradecer, bueno, el espacio también a Miguel, a Marina, que es parte de dirección, Miguel, jefe de UTP, Marina, encargada de orientación, que también están acá y facilita también el espacio. Bueno, porque hacer esta primera sesión en el Armando Robles igual es importante. El Armando Robles tiene una historia, un rol público histórico en Valdivia, en el sur de Chile, y no está también resaltar igual que durante todo el proceso de Unión Popular y dictadura, este establecimiento igual tuvo detenido desaparecido en ese proceso, los cuales, si ustedes se han fijado, está también conmemorado en la silla, que hay un monumento, un sitio de memoria cerca del liceo. Así que yo creo que es relevante igual resaltar que la primera sesión sea acá en el liceo, el establecimiento, como dijo, público de Valdivia. Y bueno, tenemos al profesor Claudio Pérez, que nos va a presentar un poco la temática que es dictadura, proyecciones e impacto en Chile. El profesor se ha dedicado básicamente, bueno, muchas otras cosas más, pero su fuerte es la historia política, la nueva historia política. Y ha escrito muchos libros en torno a dictadura, resistencia, pero también organizaciones políticas latinoamericanas. También ha tenido libros en torno a esa vertiente. Así que sin más dilucidar voy a dejar a Claudio que nos pueda como exponer. Después una ronda de preguntas, porque como dijo también Robinson, este espacio también, y también se hace en el establecimiento, enfatizar que la importancia de esto para los profesores y profesoras que quieran también bajar temática de derecho humano en el aula de clases. Así que dejo al profesor Claudio. Muchas gracias por la invitación al departamento, al colegio, a los colegas acá presentes. Voy a estar más cómodo. Agradezco la invitación en el sentido de la importancia de poder tratar estos temas, quizás de una forma más, digo yo, relajada, en el sentido que nos permite conversar, nos permite
estar en un formato quizá distinto al académico tradicional, que son las aulas de la universidad, este es un colegio, y en ese sentido creo que no solamente rompe esa distancia que hay entre los colegios y las universidades, sino que también acerca la discusión que se está dando a nivel universitario, a nivel académico, y que creo que necesariamente debe traducirse más ampliamente en otro espacio, no solamente en el mundo académico, insisto en eso, sino que en otros espacios sociales y en los colegios en particular. También sabiendo que la vida de los profesores y profesoras, estando ya en ejercicio activo, también lleva mucho tiempo, muchas responsabilidades, y en parte también lo aleja de las discusiones que se están dando actualmente en la universidad. Entonces, en ese sentido creo que es importante lo que están haciendo como departamento, y acá abrir el colegio para eso también es fundamental. Así que puedo agradecer la iniciativa y felicitar justamente a aquellos que la están llevando adelante. Mira, hablando con Robinson a propósito de la invitación, tenía que ver justamente con la presencia de profesores en ejercicio o egresados de acá de la carrera. Me concentré en tratar de problematizar algunas de las afirmaciones, de los contenidos, de los objetivos que se plantean formalmente en el currículum a propósito de estas temáticas. Entonces, en función de eso, quizás darle un poco más a la discusión y a la problematización sobre eso. A partir de eso, voy a plantear unas preguntas y voy a ir afirmando otras cosas. Entonces, voy a plantear aquí un par de ideas, buenas afirmaciones, cosas que podamos discutirlas, dejar un espacio para la conversación y poner en cuestión esto que nosotros llamamos actualización curricular, que es cómo los contenidos nuevos, las investigaciones nuevas que se desarrollan en la universidad aportan al currículum, pero que es el nombre formal. También lo conversamos hace un poco atrás a propósito de lo que implica esa relación del ministerio con los colegios, ¿no? Y el currículum en particular. Y a eso le llaman actualización curricular. Yo lo que creo que en realidad vamos a hacer el día de hoy es más bien discutir a fondo esa actualización mediante poner en cuestión algunas de las afirmaciones, las categorías, los conceptos con los cuales se describe la previa al golpe de Estado en Chile y se inscribe el golpe de Estado en el marco de la Guerra Fría en particular. Entonces vamos a discutir eso más que a actualizar curricularmente el proceso. Para partir, hay una pregunta inicial genérica, obviamente, dice: ¿en qué medida los procesos políticos chilenos escapan o no a los escenarios y dinámicas de conflictividad social y violencia política que marcaron a la sociedad latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX? Entonces eso, pensando un poco cómo se inscribe la historia de nuestro país en el marco de Latinoamérica y en el marco de la Guerra Fría en particular. Entonces, como que Chile se inscribe en la Guerra Fría, formalmente en el currículum, a partir del golpe, cuando las dictaduras nos inscriben en un formato de dictaduras del Cono Sur. Entonces, cuando ustedes ven el currículum, aparece ahí dictadura, Chile, el Cono Sur, el resto de las dictaduras. Y no aparece más en el resto de América Latina. Entonces, como que nosotros nos integramos a esa dinámica común a partir del trauma de la dictadura. Y se deja entrever que el periodo anterior, la década de los 60, los largos 60, como se denomina, estamos relativamente ausentes de ella, a propósito de que la centralidad de ese periodo, según el currículum, está en la contradicción o en la relación, mejor dicho, reforma o revolución. ¿Ah? Y que por lo tanto en ese ciclo de la década del 60, altamente convulsionado, radical desde el punto de vista de masa, de la politización, de la violencia política, de los procesos de democratización en el continente, que se abren con la Revolución Cubana, ese ciclo en particular, muy radical de conflicto. En el caso nuestro, digo, en nuestra experiencia en Chile, nosotros nos inscribimos al revés de ese ciclo de violencia política, como le denomina, a través de la vía pacífica social. Es decir, a contrapelo, o mejor dicho, no, por el lado del proceso histórico latinoamericano. Mientras América Latina se radicaliza, mientras los procesos de politización dan continuidad a la lucha armada o a las propuestas de lucha armada en el continente vía Revolución Cubana, en el currículum se indica que nosotros vamos por otro camino. Y ese otro camino es el camino de la vía chilena, ¿no? Que no tiene mucho que ver en teoría con el tema de la Revolución Cubana. Entonces, en ese sentido se resalta la particularidad del proceso chileno. Mientras el continente se debate entre
la lucha frontal, el proceso revolucionario, la intervención norteamericana a propósito de Cuba y la Alianza para el Progreso, mientras está esa radicalidad en el continente, nosotros acá, ejemplares respecto del resto, vamos por la vía institucional. Y nos inscribimos, por lo tanto, en un sentido común latinoamericano recién a partir de la excepción del golpe de Estado. Eso es el currículum. Más o menos. No sé si han visto, se han detenido a ver un poco el currículum, aparece, pero ahí, por ejemplo, aparece en el caso de la unidad cómo se presenta. No vine preparado. Entonces, llaman la atención algunos conceptos, que por eso digo yo que hay que discutir los conceptos, que aparecen formalmente ahí en los textos escolares, que aparecen gratis, en la mayoría de los textos escolares que se entregan en los establecimientos educacionales, y por lo tanto aparece ahí ya como una definición. El mundo bipolar, proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile. Ya inmediatamente se nos paran los pelos con el quiebre de la democracia en Chile. Un concepto más bien de la politología, que habla de un quiebre de una tradición democrática. Es potente el concepto, ¿no? Hoy día está bastante discutido, hay otros conceptos más bien donde no habla de fractura, ni de una ruptura, de proyectos distintos, ni de una confrontación, ni de una guerra, ni de un golpe de Estado. Es la democracia en sí que está puesta en cuestión y se quiebra internamente, ¿no? Y somos todos responsables, por lo tanto, de eso. El mundo bipolar inmediatamente inscribe la dictadura en el contexto de la Guerra Fría y nos deja en América Latina y a Chile en particular como prisioneros de ese gran periodo global que opera sobre el continente. Entonces el caso de la Guerra Fría quizás es lo más importante porque lo veíamos en la mañana ahí con los compañeros del estudiante del Magíster, deja sin iniciativa todos los procesos, o no nos ayuda a explicar las dinámicas singulares de todos los procesos latinoamericanos. Por ejemplo, el antiimperialismo, el latinoamericanismo, el nacionalismo, las demandas por tierra, reforma agraria, la nacionalización de los recursos, son consignas, son aspiraciones, son problemas que son anteriores a 1945, es decir, antes de iniciado formalmente el periodo de la Guerra Fría. Y aparecen todas estas demandas importantes a nivel latinoamericano como resultado también de cómo se expresan acá, como resultado de este mundo bipolar y la Guerra Fría en particular. Como que nosotros acá los campesinos se mueven por tierra en función de la presión soviética sobre los comunistas y los comunistas sobre los campesinos. Y por lo tanto aparece más o menos de esa forma mecánica. Y aparece esta idea de los proyectos estructurales. Acá es interesante porque pone en cuestión la disputa por los proyectos estructurales. Se da cuenta de una década del 60 menos, previo al golpe, donde están estos tres proyectos, no lo dice ahí, ¿no? Pero se puede deducir que hay tres proyectos disputando la conducción del proceso chileno. Eso sería en términos de esa definición más amplia. Y en términos de objetivo de aprendizaje, la izquierda dice caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma, considerando la revolución cubana, la influencia de Estados Unidos, los golpes de Estado, las dictaduras militares, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otras, y la violación de los derechos humanos. Es decir, todo es un paquete, pero si se fijan bien, ese contexto latinoamericano está englobado, está encerrado por el contexto de la Guerra Fría. No niego el papel central de la Guerra Fría como escenario global, pero los otros condimentos de este escenario están más bien supeditados a este otro gran proceso. Nosotros, ¿dónde nos inscribimos ahí? En el contexto recién de las dictaduras. Entonces, corrimos como que nos presenta nuestra relación, nuestro país en relación al continente, a lo que está pasando, y nos inscribe recién como un proceso común a partir de las dictaduras. Yo lo que quiero más o menos problematizar en torno a eso tiene que ver justamente con que si nosotros nos inscribimos en la historia latinoamericana recién a partir de las dictaduras como un elemento transversal al continente, ¿qué pasa en los 60 con nosotros? En qué medida estamos no vinculados a las dinámicas latinoamericanas. Lo que más o menos uno puede revisar en otros textos escolares es que se plantea el tema de la reforma en paralelo al proceso cubano. Entonces, como que América Latina transita por dos grandes
procesos, uno de carácter reformista, que sería el que lleva a cabo la vía chilena del socialismo, vía institucional, ¿no? Empanada, vino tinto, nacional, respeto a las instituciones. Y por otro lado la revolución cubana, que expresaría todo lo contrario, una forma radical y violenta, por lo tanto, de acceder al poder, no al socialismo, al poder y socialismo incluido. Entonces, ahí hay dos vertientes. Nosotros nos inscribiríamos, según lo que uno puede aprender de los textos escolares, a partir de la vía chilena al socialismo. Pero eso distanciado incluso del ciclo de violencia que vive el continente. Es decir, incluso en los textos escolares es como que la vía chilena al socialismo fue efectivamente con empanada y vino tinto, y donde no hubo conflicto de por medio, no hubo enfrentamiento, no hubo una previa en relación al golpe. Y por lo tanto el golpe está siendo explicado como una especie de cosa que llegó de la noche a la mañana y no tiene antecedentes desde el punto de vista de la confrontación. Esta vía chilena al socialismo fue derrotada, ¿no?, vía golpe de Estado, y ahí recién aparece esa fractura, como que no están esos antecedentes previos. Si toman los textos escolares se van a dar cuenta que no está problematizado esa manera. Entonces hay una coyuntura, hay un quiebre en la democracia que se está poniendo en tensión, y el producto de eso viene el golpe. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la relación de nosotros con esos procesos latinoamericanos? Y ahí en particular lo que sugiero como idea es justamente, la planteo para que la podamos discutir más rato, una afirmación creo que es importante por lo menos revisarla, es que cuando se plantea el efecto, el impacto de la revolución cubana en el continente, se asocia inmediatamente a las formas de lucha armada, a la conquista del poder armado, y no a los contenidos del proceso revolucionario cubano. Es como que el impacto de la revolución cubana está resumido, o mejor dicho, se resume al análisis sobre las formas de lucha, más que a los contenidos programáticos de la revolución cubana. Y por lo tanto la incidencia, el impacto operó sobre un segmento de la izquierda chilena que apeló a la lucha armada en un momento particular, en un ciclo histórico particular, y apeló más bien en términos de las formas. Entonces un segmento del socialismo que se radicaliza, no la totalidad, un segmento del socialismo que apela al tema de la lucha armada, y eso lo plantea en los plenos y en el Congreso. Y de ahí en adelante la historiografía entiende que hay un proceso de radicalización a propósito de un pleno, una resolución partidaria del Partido Socialista, sin que eso tenga necesariamente un parangón, un reflejo con la realidad. Porque una decisión partidaria que apela a la lucha armada, pero que no la realice, debería al menos ponerse en cuestión, ¿no? Entonces, allí hay una primera dificultad. Luego se dice la irrupción del MIR, aparece también en los textos escolares. Revolución cubana, radicalización, violencia política, la irrupción del MIR. Y ahí aparecen los textos, ya en el mundo académico, mucha tesis, ¿no?, que dice la irrupción del MIR y la irrupción de la lucha armada en Chile. Entonces, yo también ahí creo que habría que necesariamente problematizar efectivamente si el efecto de la revolución cubana en nuestro país tuvo o no que ver con las formas armadas de lucha planteadas en torno a la toma del poder, pensando en que al menos ya sabemos que eso no sucedió, ¿no? Porque tenemos esa ventaja, ¿no?, de mirar desde acá sabiendo que eso no pasó, y nos obliga, al menos nos lleva a esa posibilidad de discutir esa afirmación de la radicalización por izquierda. Ese proceso, efectivamente, uno puede decir, se desarrolló a nivel de masa. Se corrió el cerco, se avanzó más allá de lo programático, no solamente en el contexto de la unidad popular, de la toma del poder, del tema del poder popular, los cordones industriales, sino también bajo el gobierno de Frei. El gobierno de Frei también queda corto y se sobrepasa ese programa con mucha participación de masa, con mucha participación social. Y hay un ciclo efectivamente de radicalización política, pero que eso no se ve necesariamente expresado en ciclos de violencia política, por izquierda al menos. Entonces, en ese sentido creo que habría que problematizar ese efecto de la revolución cubana asociado a las formas de lucha, y habría que acercarse mucho más al efecto de la revolución cubana o a la recepción de la revolución cubana, mejor dicho, a partir de los aspectos programáticos. Es decir, reforma agraria, los temas de educación, los temas de salud, los temas de participación y los temas de organización y democratización. Que ahí donde uno puede decir, rastrear de mayor forma
cómo distintos segmentos de la izquierda chilena y latinoamericana observaron la Revolución Cubana a partir de las conquistas y los logros evidentes. Estatización y nacionalización, por ejemplo, de recursos. Entonces, montones de debates parlamentarios de la izquierda latinoamericana se dieron en función del ejemplo cubano. Pero el foco nuestro, a propósito de cómo se mira esa década de los 60, está puesto en las formas de lucha. Es decir, en el tema si son armadas o no las formas de lucha. Como si esa fuera la única expresión de la Revolución Cubana. Entonces, la izquierda latinoamericana también se movió mucho en función de los aprendizajes políticos del proceso, cubano en particular. Entonces, ahí hay una primera observación. Y la segunda, en función de eso, es que somos parte o no de aquel ciclo de violencia política y de conflictividad y radicalidad que se abre con la Revolución Cubana hasta los golpes de Estado en el continente. Entonces, historiográficamente se dice, no, porque acá nosotros caminamos por otro camino, ¿no? Acá nos fuimos por la vía institucional. Entonces, el foco, y ahí pongo la primera afirmación, es que si bien la izquierda chilena, aquella que apostó incluso por la salida revolucionaria, apelando incluso en discursividad con el tema de lucha armada, no la desarrolló, sí, quien la desarrolló, la hizo y la ganó fue la clase dominante, y que esa estrategia al menos fue visible y victoriosa en el golpe de Estado del 79. Es decir, la estrategia golpista, nosotros la resumimos visualmente, ¿no? Bombardeo a la moneda, y lo cerramos quizá un poco antes, pero tiene un par de acciones, tanquetazos, acciones de sabotaje, pero nos la vemos dentro de una trama un poco más amplia, más global, que tiene que ver justamente con cómo la clase dominante chilena, un sector de ella, empieza a ver, a inventar, a imaginarse una salida a la crisis global que vivía la sociedad chilena, no solamente desde el punto de vista político, sino de sus modelos de desarrollo. Entonces, en torno a eso, estaría quizás la primera afirmación para que pudiéramos discutir. La de la izquierda, si quieren, también la discutimos, a propósito de que hay un sector que nosotros ponemos el ojo, le decimos mire la lucha armada, pero si vemos la cantidad de acciones que están dentro de lo que uno puede considerar lucha armada, son ínfimas. Son acciones radicales de masa, correr un cerco, un fondo, tomarse una fábrica, es decir, no está dentro de lo que es la lucha armada. Pero para nosotros el escenario es el mire lucha armada. La radicalización del PS, las tesis de tal congreso sobre la lucha armada, no la hicieron. ¿Quién la hace y ganan? Son las clases dominantes en su estrategia golpista, luego constituida en torno a el proyecto de la dictadura. Entonces, poner el acento, diría yo, por tanto, se incorpora a Chile en el ciclo de violencia política, pero no a partir del eje reforma-revolución, sino que a partir de la estrategia golpista de las clases dominantes. Por lo tanto, somos en ese sentido también parte del ciclo de violencia política antes del golpe de Estado, incluso antes de la propia Unidad Popular. Es decir, si hacemos un registro simplemente de las acciones de sabotaje, de Patria y Libertad, entre 70 y 73, vamos a quedar sorprendidos de la cantidad de acciones que desarrollaron en lo que es una estrategia de lucha armada. Si incorporamos en esa estrategia un concepto global que tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional y la formación de militares profesionales vía Escuela de la América, con una concepción, una estrategia, una orientación en función del enemigo, vemos una estrategia clara al menos desde el 67 en adelante. Si vemos cómo operan las Fuerzas Armadas durante la Unidad Popular, también. Y si vemos el papel de las clases dominantes, es decir, ojo con el paro patronal de octubre del 72, pensado históricamente lo que significa, bien parte de la estrategia. Es decir, podemos ir juntando elementos para decir que hay al menos una estrategia no solamente de bajar, de confrontación con el comunismo, por así denominarlo, sino que en función de un proyecto con un actor en particular y determinado, bien clarito. Entonces, primera afirmación, si nos inscribimos en el ciclo anterior, no aparecemos en la historia de América Latina a partir de las dictaduras, y aparecemos por otro carril, es decir, quien desarrolla y se incorpora de lleno a los ciclos de violencia política, por mucho que nosotros pongamos el acento en el MIR o en el PS, en un sector del PS, es la clase dominante la que se incorpora a través de la violencia política al ciclo, al igual que el resto del continente. Entonces, esa es la primera afirmación. Segunda afirmación respecto del carácter de la dictadura y aquellos
actores que son parte de este proceso. Entonces, esto creo que es importante porque nos obliga a discutir, a revisar quizás las primeras evaluaciones que hacen los distintos partidos de la Unidad Popular y bien igual respecto de lo que en ese momento entendían era la dictadura y cómo la tipificaron, gorila, fascista, concepto que hoy día creo que es bastante útil para discutir la realidad, que puede ser una categoría política o puede ser una categoría de análisis historiográfico que nos pueda dar otras luces respecto de lo que vivimos en la actualidad, ¿no? A propósito del resurgimiento del fascismo y los resultados de los procesos electorales. Pero en el caso del golpe de Estado, yo tengo una afirmación que creo que es común a aquellos que más o menos damos cuenta de esta confrontación más amplia en torno a proyectos y que discute bastante con las afirmaciones o las tesis políticas, más bien una tesis historiográfica, pero también es política obviamente, y tiene que ver con el carácter del golpe en cuanto a proceso. Si nosotros revisamos historiografía militante o cercana a la izquierda, muchos de ellos detallan inicialmente el carácter aislado de las Fuerzas Armadas. Entonces habla de sectores fascistas dentro de las Fuerzas Armadas, no es la totalidad, sectores fascistas dentro de las Fuerzas Armadas que arrimaron a su molino segmentos de las ramas de las Fuerzas Armadas que eran democráticas, que eran constitucionalistas, que eran profesionales, pero que no tenían elementos fascistas en su interior, sino que eran parte de la propia tradición, entre comillas, constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué señalan? Que es un sector de las Fuerzas Armadas fascistas la que logra acarrear a su molino, digamos, a este segmento de otros aspectos políticos dentro de las Fuerzas Armadas. Asimismo, no toda la clase dominante es fascista, asimismo, las clases medias se sumaron mecánicamente. Entonces hay una tesis ahí donde dice que sectores fascistas son los que logran acarrear al resto de la oposición a su objetivo, logrando construir, por el lenguaje de época, ¿no?, una especie de correlación de fuerzas favorable y aislando a la clase obrera en el marco de la Unidad Popular. Revisando, discutiendo con esa historiografía que es bastante militante, que está incluida muy al apego, digamos, con las tradiciones partidarias, y con una historiografía que también muestra el carácter fascista de la dictadura a partir de la represión, es decir, aquella que analiza la dictadura solamente por los mecanismos represivos, nos muestra a una Fuerza Armada, digamos, si bien fuerte, pero, digamos, concepto de tinte fascista que no representa lo que es la tradición de las Fuerzas Armadas chilenas. Yo lo que creo ahí es que, al revés, el golpe de Estado en Chile no fue un cuartelazo, no fue un mero levantamiento de un regimiento que logró acarrear a otros cuarteles, a otros regimientos, a otras unidades militares, sino que al revés. Fue un golpe, si bien fulminante, fue un golpe que logró articularse globalmente con las cuatro ramas, ¿sí?, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros en particular. Entonces, no hubo fisura importante en la interior. Son las cuatro ramas, en ese momento hubo cuatro ramas, ¿no? Son las cuatro las que operan uniformemente en el contexto de golpe. Y por eso no es posible observar cierta resistencia al interior, está dentro del imaginario, aquellos que veo por acá que son más viejos, digo yo, ¿no?, pero que son parte de una generación anterior a la mayoría de los estudiantes acá. Muchos de nosotros nos criamos con esa idea, ese mito urbano ya de las columnas de soldados que venían del sur a restaurar el gobierno de Allende. ¿Se acuerdan de Profesor Robinson, no? Que tienen que ver justamente con el general Prat, que estaba por ahí recluido, que podía arrastrar, él representando el constitucionalismo, un segmento de las Fuerzas Armadas que podía poner en orden nuevamente a las Fuerzas Armadas. Eso fue parte de una lectura común, ¿no? Durante un buen tiempo se mantuvo. Y eso impedía, por lo tanto, analizar la uniformidad de criterio, la mano cerrada, el puño, ¿cierto?, apretado, de la Fuerza Armada como un todo. Y por lo tanto operó de manera fulminante. Ahí no hay fisura. Primera cosa a discutir, no es un segmento, son la totalidad de las Fuerzas Armadas. Segunda cosa, las Fuerzas Armadas no estaban aisladas del resto de la sociedad. El golpe de Estado fue fulminante en el sentido que contó con el apoyo del grueso del Parlamento, la derecha en su conjunto,
y la democracia cristiana. Por lo tanto, no estaban aislados, por lo tanto, de la expresión política pública, de las expresiones estas más formales de la clase dominante. Sus partidos iban en la misma dirección. Ahí tenemos, si lo vemos numéricamente, ya que estamos medio expertos electorales a propósito de la coyuntura, sacando porcentajes de todo, ¿no? Ahí hay ¿cuánto? 36, más del 70%, ¿no? De apoyo en función de una salida golpista. La iglesia, una parte importante de nosotros, ¿con qué nos quedamos? Con lo bonito, ¿no? Y la teología de la liberación, cristianismo, cristianos por el socialismo, las comunidades cristianas de base, sí, pero hay otra parte más importante que es sumamente conservadora y que fue parte del entramado golpista. Pero nosotros en nuestro análisis, insisto, ¿qué nos quedamos? En el MIR y lucha armada, el PS y la lucha armada, la comunidad cristiana de base. Por otro lado, la iglesia se movió orientada justamente por este entramado. Las capas medias, los colegios profesionales, fueron parte del entramado golpista. El Poder Judicial. Así podemos ir sumando una cantidad importante de factores, estructuras importantes que permiten explicar esa dimensión más amplia del golpe y no meramente de un sector fascista de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ¿qué estoy señalando? Que la dictadura, el golpe de Estado no fue un ejercicio más de las Fuerzas Armadas, fue parte de un proceso importante de acumulación de fuerza completa que pudo derribar rápidamente el proyecto europeo, y por lo tanto la dictadura no nació aislada, sino nació con un amplio apoyo, no solamente institucional, en las Fuerzas Armadas, y no solamente se basó en eso, o en militar, sino también con un amplio apoyo social. Eso sé que cuesta asumirlo, decirlo, pero es parte al menos del análisis. ¿Ah? Y eso implicó una larga vida también de la dictadura. Es decir, las clases medias, nosotros que vemos cuando estamos viendo ahora 11 de mayo, ¿no? Un día también 40 años de las primeras jornadas, del ciclo de jornadas de protesta nacional en contra de la dictadura. Y mecánicamente que nos aparecen los colegios profesionales convocando a las manifestaciones de protesta en contra de la dictadura. Son los mismos que fueron parte del entramado golpista. La democracia cristiana también, es decir, no es necesario ir a los mensajes, ¿no? A los llamados de Elwin, a los saludos de Freyal, el golpe, aunque también hay democracia cristiana que es oposición al golpe, muestra las tensiones internas, ¿no? Entonces, en torno a eso yo creo que es importante porque nos obliga a repensar a las clases dominantes en el sentido elitista. No fue un golpe elitista, no fue por arriba, fue un golpe que llevó, que contuvo una participación importante de masa en el lenguaje más clásico de la izquierda, masa que no, a lo mejor no le interesa a la izquierda, pero que logró moverse, que ocupó calles, que dio lucha de calles previamente, que emergió en el escenario público, que era la calle, el escenario donde la izquierda, el movimiento obrero, los sectores populares siempre se expresaron políticamente. Acá la derecha salió a la calle. Entonces, antecedentes para discutir lo del aislamiento yo creo que hay suficiente, pero al menos lo planteo para que lo podamos socializar acá de forma más completa. Ese es el segundo punto. Respecto del carácter fascista, tercer aspecto a discutir, creo que esto tiene que ver más, lo pensé más bien para la coyuntura, para este momento que nos toca vivir a propósito de los 50 años. Era bastante discutible la caracterización de una derecha, un golpe fascista, ¿no? Una dictadura fascista, pensando que en un corto plazo, 3, 4 años, ya se veían los pilares fundamentales del neoliberalismo, ¿no? Entonces, donde se apela a un sujeto histórico para ese proyecto que hoy día nos tiene, digamos, encima a un actor que no es el actor del fascismo, ¿no? El mercado, el empresario, el privado, la mano invisible, el desmantelamiento del Estado, la represión a la clase obrera, entonces el tipo de regulación capital-trabajo. Entonces el fascismo clásico opera en otras lógicas, en otras concepciones y otro tipo de proyectos. Es anticomunista, sí, igual que el proyecto de la dictadura, sí, pero tenía otras bases, otras alternativas. Entonces, yo creo que dentro de eso es más bien una categoría política, pensándolo, estudiándolo, conversándolo con
dirigentes comunistas de más edad, ya algunos ya no viven, pero cuando discutíamos, conversando esto a propósito de una investigación en particular, la gente izquierda decía, chuta, a ver, es un concepto operativo, muy operativo y además útil, en el sentido que nosotros asociamos siempre a la derecha a los momios, ¿no? Al fascismo. Eso es. ¿Y cómo podíamos resumir esta dictadura en un concepto? Una dictadura fascista, aunque tuviera pocos elementos del fascismo, salvo esta cosa anticomunista potente que tenían, ¿no? Pero una categoría política, así cuando alguien quiere hablar de la dictadura, los fachos. Hoy día nosotros, mecánicamente, también decimos lo mismo, ¿no? Que cuando alguien se quiere referir a republicanos, dicen fascismo, ¿no? Digo la mayoría, ¿no? Como sentido común. Entonces, en ese sentido, creo que quizás no es una discusión tan importante desde el punto de vista académico-político, pero sí creo que permitió explicar una década, la del 70. Ya cuando la dictadura se edificó sus pilares neoliberales, ya era más difícil hablar de dictadura fascista, aunque queda en el imaginario para el resto de la vida como una dictadura de carácter fascista. Eso impidió en los primeros años de la dictadura ver el sentido de transformación que tenía, por lo tanto. A medida que iba tomando medidas, no se veían las patitas de las piernas del edificio que estaban construyendo o el animal que estaban construyendo. Pero se centró más bien en ese imaginario. Y cuarto aspecto, para discutir, ya tiene que ver con el contexto de la dictadura en los 80, es el papel, a propósito de las jornadas nacionales de protesta en contra de la dictadura, el papel que jugaron las movilizaciones, las protestas y paros nacionales en contra de la dictadura en el siglo 1983-1987. Entonces creo que ese es otro elemento importante a discutir. En los textos escolares aparece superficialmente. Lo que aparece mayormente es el tema de las organizaciones de derechos humanos. Y como que la dictadura de alguna forma fue movida, se movió el piso a partir de las organizaciones de derechos humanos y el movimiento, gran movimiento de derechos humanos a nivel nacional, que puso los temas de verdad y justicia por encima, ¿no? Que los puso en la coyuntura, en los distintos escenarios que movilizó gran parte de la oposición. Es un elemento igual que tiene que ver justamente con las perspectivas historiográficas actuales, donde se trabajan bastante los temas de ciudadanía, ¿no? Y está conectado con eso, por eso se releva bastante el tema de derechos humanos. Pero si nosotros revisamos el ciclo de protestas populares en contra de la dictadura de carácter nacional, es un ciclo largo. Es un ciclo largo. Es decir, para nosotros, en lo más inmediato, tenemos la revuelta, ¿no? En el ciclo octubre del 19, marzo del 2020. 2 meses y medio, 3 meses de intensidad de una revuelta potente, masiva, radical. Pero tenemos un ciclo histórico quizás más radical desde el punto de vista de masa, desde el punto de vista de la radicalidad de las acciones y de la prolongación. ¿Sí? Estamos hablando de jornadas nacionales de protestas y paros nacionales que duraban cada una de ellas 2 o 3 días. La noche previa al día y después seguía, y eran 2 días, algunas veces, o 3 días. Entonces hay un ciclo que yo creo que es importante analizarlo en la siguiente perspectiva. Que ese ciclo de protestas nacionales no solamente, y esto es para discutir, no solamente se expresa como un campo amplio de movilizaciones contra la dictadura, sino también habla de un nuevo ciclo de violencia política al interior de la propia dictadura. Entonces, dentro de la dictadura nosotros tenemos el marco 73-89, ¿no? Y como que hay una hegemonía absoluta de la dictadura en torno a ese ciclo de violencia política donde lo que hay es represión, ejecutados, detenidos desaparecidos, tortura, exilio, relegamiento, entre tantas otras cosas, ¿no? Y ese ciclo de violencia política es más o menos uniforme. Lo que señalo es que ese ciclo de movilizaciones, de protestas y paros nacionales, de alguna otra manera abrió dentro de ese mismo gran ciclo de la dictadura un nuevo ciclo de violencia política, donde al menos formas armadas de lucha se masificaron, enfrentamientos cotidianos, sabotaje, ejecuciones, tomas de terreno, control de territorio, fueron parte de ese ciclo y en algún contexto obligó a la propia dictadura a reformular sus propias estrategias de contención y represión frente a fenómenos. Es decir, este escenario abierto del 83 al 87 al menos pone en cuestión no
no la hegemonía absoluta de las Fuerzas Armadas, pero sí abre un nuevo ciclo que habla de nuevos actores y de nuevas formas de lucha masivas al interior de la izquierda y el movimiento popular. Entonces, ese es un sentido que tiene ya que ver solamente con los estudios de violencia, no solamente con los estudios de violencia política, sino para explicar también, y aquí viene dentro de eso una pequeña afirmación, el papel que tienen dentro de la salida de la dictadura. Y con esto voy cerrando al menos la presentación para luego terminar con un par de imágenes. Y tiene que ver con lo siguiente, el papel que jugó la movilización en la salida de la dictadura. Problematizar eso, ya sabemos que a través de los medios de comunicación, a través de la propaganda política, se nos dice que la dictadura se fue con un lápiz, ¿no? Se fue por la obra y gracia de una agencia de publicidad que logró hacer una muy buena campaña en torno al plebiscito y el sí y el no. Por lo tanto, eran 4 genios y asesores políticos que lograron dar vuelta a la historia con un mes, ¿no?, de propaganda electoral. Me refiero al sí y el no y el 88. Y ahí quedamos afuera todos, ¿no? O sea, toda la parte de la izquierda, el movimiento popular, los movimientos sociales diversos quedan afuera de esa explicación. Entonces, yo por lo menos pongo el acento en si abrió un nuevo ciclo de violencia política, si este ciclo de violencia política, el ciclo de movilizaciones, llevó a la clase dominante y a las expresiones políticas de esta clase dominante a hablar de un nuevo acuerdo nacional que parte el 84 en pleno repunte de las movilizaciones, este acuerdo nacional que es muy parecido al del 15 de noviembre, donde las clases dominantes, los partidos, se ponen de acuerdo para ofrecer un itinerario de la transición, sin Pinochet incluido, sin Pinochet en el itinerario. Entonces, ese acuerdo nacional es el acuerdo que nos gobernó el último periodo de la dictadura y toda la transición, ese gran acuerdo. Ese acuerdo no nace por buena voluntad de aquellos que fueron convocados a ese ejercicio, de ponerse de acuerdo para ofrecer un itinerario de transición. Es resultado de esa movilización masiva, radical, violenta, que es un nuevo ciclo de violencia que estoy tratando de resaltar, y que obliga a la clase dominante a repensar el tema de la dominación, en particular el tema de las proyecciones del modelo. En ese gran acuerdo nacional tenemos gran parte de los personeros que se hicieron cargo de la transición, incluido Piñera hasta hace muy poco tiempo atrás. Eso en términos de reflexión. Ahora quería pasar otras imágenes para discutir la primera parte de la presentación. Ahí hay una frase muy buena que el discurso de Allende en la ONU, y que nos habla de la imagen que la izquierda o aquellos que apostaron por la vía chilena del socialismo, la imagen que trataron de exportar sobre la tradición chilena. Entonces, si nosotros la leemos ahora, con lo que ya sabemos, decimos, chuta, a ver, ¿qué estaba pensando Allende en este momento? ¿Se habrá leído el discurso ante Allende, el que le hizo el discurso? ¿O quién le hizo el discurso, no? A propósito de la gestión de los asesores. Pero se nos vienen ahí a la imagen inmediatamente montones de cosas. ¿Sí? En esa presentación de Allende en la ONU no están todas las guerras civiles del 19, no están todas esas donde se masacran la clase dominante, no están todos los intentos golpistas de las Fuerzas Armadas de los 20 y 30 en adelante, frente a la propia Constitución del 25, no están todas las masacres que las Fuerzas Armadas llevaron adelante en contra de la clase trabajadora en el contexto de la cuestión social, no está la ley maldita, ahí, es decir, que no solamente va dirigida en contra de la militancia comunista, sino que contra la clase trabajadora organizada en su conjunto. Y lo decíamos, disculpa por hacer referencia a la clase de la mañana, pero lo tengo fresquito, hacemos referencia, si nosotros revisamos para atrás el periodo al menos de la Constitución del 25 en adelante, la primavera democrática chilena tiene 10 años, es decir, menos de 10 años, del 58, un poco más de 10 años, del 58 al 73. Esa es la primera primavera democrática, donde uno podría decir, están las cartas jugadas a la mesa. Es el momento donde se discute gran parte de los proyectos que se están implementando
en términos de estrategia, ¿no? El alessandrismo, la revolución en libertad y la vía chilena al socialismo. Entonces, digo eso porque de alguna otra forma sigue siendo una imagen que nosotros exportamos al mundo, ¿no? País de tradiciones, de respeto a la institucionalidad. Hay un presidente que por ahí dice en Chile las instituciones funcionan y nos muestra esa imagen. El papel de las Fuerzas Armadas, también otro elemento importante, probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. ¿Sí? La pregunta, y se las paso a ustedes, es ¿de dónde saca Allende esto? Para construir la vida chilena del socialismo, porque esta es la base, ¿no? Esto lo inventaron a propósito lo construyeron como tradición, invención de la tradición, para decir en Chile sí se puede transitar al socialismo. Es decir, la clase dominante respetuosa de la democracia y las Fuerzas Armadas igual. Acá podemos correr este camino, no como el resto de los latinoamericanos que no respetan la institucionalidad y la lucha armada, ahí sí es legítimo. Acá tenemos esto. Entonces, los invito por lo tanto a problematizar eso. No aparece, aparece ahí. Ahí está. ¿Se acuerdan de esa frase, no? La vivimos todos, ¿no? Estamos en guerra y todo el mundo decía que guerra, ¿no? Pues la otra está fresquita, estaba muy buena, ¿no? Estaba Pinochet, ¿no? Permanentemente nos repitió durante tiempo que estamos en guerra, señores. Entonces, creo que de ahí, cuando me refería yo al ciclo de violencia política y a las particularidades de Chile, cuando dicen nosotros no nos inscribimos en los procesos latinoamericanos porque somos distintos, porque no tenemos tantas guerras civiles, no está bien acá para discutir con ella el tema de Colombia, porque dice que son más violentos que nosotros, ¿no? Entonces, para discutir el tema de Colombia a propósito de que nosotros nos distanciamos de todos los países latinoamericanos, porque acá sí la democracia es como dice Allende, ¿no? O decía Allende, pero no es, ya voy con esto cierro, esta cosa de frase rimbombante de la clase dominante, estamos en guerra, señores, y estamos en guerra, no son frases, no son concepciones aisladas de la clase dominante, tampoco es locura, tampoco es irracionalidad, es parte de las concepciones que tiene y se fundó la clase dominante para resolver históricamente las crisis en nuestro país. Si vemos parte de la tradición de cómo se configuró políticamente, el tema de la guerra está ahí, parte del ADN, es parte de la forma en cómo se solucionan los problemas políticos, parte de la clase dominante. Y cerramos con una imagen que simplemente da cuenta de la cantidad de conflictos y estados de guerra con los cuales la clase dominante se configuró todo el 19. La guerra de la independencia, guerra civil liberal versus conservador el 29-30, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra civil del 51, guerra civil del 59, guerra versus España, ¿sabes? No es guerra, ¿no? Pero el Estado se pone ahí, alerta, se mueve, se articula, se convoca, hay unidad. Bien, ya sabemos cuando hay Estado en guerra, ¿no? ¿Qué significa, qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué pasa con los derechos? Guerra versus España, guerra de la Araucanía del 61 al 83, que antes se debe incluir ahí la guerra del Pacífico, el mismo escenario, guerra del Pacífico, guerra de la Araucanía, como el mismo proceso de la forma en cómo se enfrenta la crisis económica a nivel nacional, expoliando a otros pueblos, a lo mismo la nacionalidad, pero a otros pueblos. Y por último, la guerra civil Balmaceda versus Congreso, que es como se presenta, ¿no? Uno contra otro. Pero es la forma histórica como la clase dominante enfrentó los problemas, las crisis, la emergencia de otros actores. En el siglo XIX, las tenemos acá, en el siglo XX se expresaron de otra forma, con una estrategia de dominación clara, doctrina de seguridad nacional y guerra contra subversiva, y operó como marco referencial para el golpe del 73 en adelante. Esas concepciones no han desaparecido en el currículum de la formación profesional de militares, siguen vigentes. Hasta acá queda. Gracias, Claudio, por esa muy buena presentación que deja, me imagino, mucha interrogante también y da mucho para el debate.
Abro la palabra para algunas preguntas. Tal vez hacer una ronda de un carrito de 1 o 2 preguntas y contesta Claudio, y después, si nos queda tiempo, hacemos otras 2. Ya, recordad que tenemos hasta las 4:30 la presentación, porque los funcionarios también tienen que cerrar. Así que eso, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No se peleen. Todos pueden. No hay que discutir nada. ¿Hablaste pasmado? No, si era para discutir, era una idea para discutir, más acaloradamente, sin tanta formalidad. No sé si me va a alcanzar el... ¿Cómo hace uno? Sí. Aquí sentado me paro. Como quieres. Principalmente, no sé si esté muy bien formulada, pero ¿cuáles serían las brechas de la democracia? Estas aristas que dan paso a estos procesos como el golpe militar. No sé si estaría muy bien formulada la pregunta. A ver, ayúdame más. Sí. O sea, es que hoy en la mañana tuvimos una clase de ciencias políticas donde el profesor hablaba que la democracia en sí abriría brechas para que se den estos procesos. Por ejemplo, igual decía que la democracia es sustentada por la Fuerza Armada. Eso es el tema de los politólogos. ¿Una otra pregunta más? Si no... Voy a tratar de responder por lo que entendí. Tú me vas diciendo si era eso. Si no le damos... Ya. Mira, son todas esas respuestas a tu pregunta, si la vemos en perspectiva histórica, puede tener distintas explicaciones, distintas posibilidades de explicar, pensando en las concepciones que vamos teniendo sobre la democracia en general, aunque podamos ser universales, pero pueden ser ir cambiando a propósito de cómo se entiende la democracia hoy día. El ejercicio de la democracia hoy día en términos electorales, en términos del acceso al consumo y no a los derechos. Entonces, está medio difícil en el sentido que habría que ponerse a discutir y a precisar bien qué se entendía y qué era la democracia en aquel momento. Lo que sí, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de los debates historiográficos, creo que es importante es que también ha tenido explicaciones distintas a partir específicamente de la trayectoria de los conflictos en Chile. Por ejemplo, en la propia lucha contra la dictadura se hablaba de una democracia avanzada, de una democracia popular. Incluso algunos dicen democracia participativa, así de raro, ¿no? ¿Qué cosa estamos entendiendo por democracia? Así se le agrega participativa. Entonces, a eso iba con las posibilidades de engancharme al concepto. Pero, desde el punto de vista historiográfico, yo creo que cuando digo más rica la discusión es porque, fíjate que durante un tiempo se discutió sobre la dictadura y el origen de la violencia en particular. Fue un debate largo a nivel nacional sobre el origen de la violencia. Y eso tenía que ver fundamentalmente con el tema violación a los derechos humanos. Durante gran parte de la transición, una parte importante de ella, las Fuerzas Armadas negaron la existencia de detenidos desaparecidos. Entonces, si bien hubo excesos, pero negaron sistemáticamente la existencia de detenidos desaparecidos. ¿Hasta cuando dijeron, existen? Y reconocieron y dijeron, los tiramos al mar, a los volcanes, a los ríos, ¿no? Y otros en otros lados. Entonces existen. Y por lo tanto la clase dominante, a través de sus instituciones varias, académicas, políticas, sale a la explicación del fenómeno, porque antes no lo reconocía y por lo tanto había que ir al origen del conflicto. Y el origen del conflicto lograron estirarlo en términos
temporales hasta la propia Unidad Popular, como antecedente explicativo del golpe. Es decir, es la propia trayectoria de la Unidad Popular la que nos lleva, por lo tanto, al golpe. Y aparece el escenario de la politización, el socialismo, los comunistas, nuevamente como problemas para explicar el tema del golpe. Se ha armado una discusión importante, estoy hablando de parte del 2000, y la derecha sigue discutiendo el tema de los detenidos desaparecidos. Aparece el tema de la tortura después, Comisión Balich. Ya no solamente están reconocidos los detenidos desaparecidos y los ejecutados, que ya es parte del proceso, sino que el tema de la tortura. Y se abre un debate más grande respecto del tema de la violencia. Bueno, ¿qué explica? Porque ahora las clases dominantes tienen que explicar por qué se llevaron adelante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, porque hasta ahora las Fuerzas Armadas lo habían negado. Una vez reconocido eso, dice, bueno, expliquémoslo. Y el debate sobre el origen de este fenómeno lo remontan un poco más atrás hasta los plenos del PS, donde convocan el tema de la lucha armada como estrategia para la conquista del poder. Entonces se entiende como un periodo histórico donde son los propios actores, una parte de la sociedad chilena, la izquierda, la que se radicaliza y la que por lo tanto sería responsable de esta fractura, de este quiebre que tiene la democracia chilena. Es decir, el golpe de Estado sería parte de esa ruptura, de ese quiebre de la democracia, pero que tendría más actores, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que a la propia izquierda, que es la que llevó a que ese proceso se presentara. Entonces, entiendo que una parte de los politólogos ven el fenómeno así. Y el concepto, por eso, ¿se acuerdan de la diapositiva donde aparece el concepto quiebre de la democracia? Tiene que ver justamente por ahí, y no hace responsable a todos el golpe. Se expresa, no es menor la discusión, se expresa como teoría de los dos demonios. Es decir, la democracia se salva de estos dos grandes demonios, ¿no? Y ahí la sociedad tiene que ponerse a la cabeza. Y por último, pensando en el tema de esta caracterización que hay de la democracia en términos de cómo se pone en cuestión vía golpe, yo diría que nos vamos a ver enfrentados hoy día a nuevas interpretaciones sobre el mismo fenómeno. Porque hoy día es la democracia la que está siendo puesta en cuestión en los debates a propósito de cómo se va a constituir esa institucionalidad que nos va a regir durante un buen tiempo, institucionalmente el régimen, la constitución en particular. Entonces, probablemente nos encontremos con discusiones importantes en torno a esta discusión de cómo se quebró o no la democracia, la idea de fractura, la idea de golpe. Aquí no se habla de golpe, se habla de quiebre de la democracia. Es decir, aquí no hay una estrategia golpista, aquí la sociedad se quebró, la democracia se quebró y de casi forma natural. Y nos pone a todos por igual. Y sin ir más lejos con eso, si uno toma los primeros bandos de la dictadura, aquellos que sacan inmediatamente por golpe, sale clarita esta tesis, que dice, nosotros somos llamados, es una tesis, fíjense, la de Guzmán, parte de la democracia cristiana, que es la de las Fuerzas Armadas que sacan los primeros bandos. La sociedad chilena no se puso de acuerdo, ¿no? La democracia chilena no fue capaz de ponerse de acuerdo. Las distintas expresiones políticas no lograron hacer síntesis en un contexto de crisis y no queda más que, decía Guzmán, que las Fuerzas Armadas intervengan frente a este impasse. Si la democracia no es capaz. ¿Y qué nos queda para salvarnos? Fuerzas Armadas, que es lo único que nos queda como valor, ¿no? Y por otro lado, la Fuerza Armada dice, en los bandos, dice frente a la irresponsabilidad de los partidos políticos y el régimen político que permitió que este experimento se desarrollara, el de la vida chilena, no le quedaba más a las Fuerzas Armadas que actuar. Por lo tanto, es la democracia, el régimen político que permitió la experiencia de la Unidad Popular, la responsable, en última instancia, de la intervención de los militares aquel 11 de septiembre. Entonces, creo que por ahí va la perspectiva por la cual estaba planteando la pregunta. No sé si lo voy a explicar. ¿Más preguntas? ¿Ya? Matías y después Miguel. Sí, pensaba respecto a lo de la tradición de excepcionalidad.
sobre todo esto de la institucionalidad, como en el caso chileno, que es compartido tanto por un sector de la izquierda como de la derecha. Usted daba el ejemplo de Salvador Allende en su discurso, pero si esto es usado más como una táctica en el sentido de utilizar un disfraz para conseguir ciertos cambios institucionales, o realmente se da por un tema de incomprensión histórica quizás de los procesos. Como eso, sí, esto discurso de excepcionalidad institucional por parte de la izquierda es utilizado tácticamente o es utilizado, no sé si ingenuamente, pero más o menos. Ya. Está medio compleja la pregunta. Obliga a posicionarse. Es que nosotros, por ejemplo, estamos a 50 años del golpe, ¿no? Y es innegable que está vivo el proceso. No solamente por los 50 años, aparece en los gritos, aparece en cualquier manifestación callejera, en conversaciones familiares, en espacios colectivos. El tema del golpe y de la dictadura, aunque se quiera borrar, está ahí, ¿cierto? Ya, entonces, y que nos lleva a nosotros a tener siempre a las Fuerzas Armadas en el lente, ¿no? La tenemos aquí, en caso de, decimos, bueno, ahí hay una historia, bueno, nos trae siempre el presente. Entonces, como proceso vivo, aquí voy con ese elemento de la explicación. La izquierda chilena, aquella que construyó la vía chilena del socialismo, aquella que fijó la ruta esta de la vía chilena, apeló a distintos factores, ¿no? A las capacidades, a las tradiciones organizativas de la clase obrera chilena, a los niveles de arraigo e institucionalidad de la clase obrera chilena, muy formal, al arraigo de los partidos de la izquierda dentro de la sociedad de masa, partidos de masa, mucha representación parlamentaria, con tradición parlamentaria desde el comienzo, vocación parlamentaria. Eso es como parte ya de la explicación de la trayectoria de la propia izquierda y del movimiento popular, muy de la mano. Pero tuvo que construir un relato. Todos los proyectos históricos construyen un relato histórico para atrás. Se tienen que encontrar, ¿no? No son rupturas. ¿De dónde provenimos? Se proviene, ¿no? De la independencia, de los héroes de la independencia, que Manuel Rodríguez, que Bilbao, que Balmaceda, que Pedro Aguirre Cerda y nosotros. Entonces, en esa tradición había que ser viable la vía chilena. Había que hacerla comprensible, por un lado en términos de consignas, contenidos, programas, pero también viable desde el punto de vista de la forma. Y en esa forma había que señalar que era posible transitar pacíficamente al socialismo. Y tengo la impresión de que la intelectualidad chilena, una parte de ella, vinculada a estos partidos, al menos miró para el lado. O sea, al menos no dijo nada, no lo discutió públicamente. Salvo Vitale, que tiene un par de documentos donde discute esto, donde lo discute el carácter de la burguesía nacional de partida. Entonces, donde discute, pero va por los márgenes. En los dos ejes principales, creo que no hay un gran cuestionamiento político ni historiográfico a esta tesis. Pero tampoco lo vamos a ver tan notablemente en la historiografía que construye un relato de estas características. Historiadores, la historiografía marxista también da cuenta de una tradición distinta a propósito del papel del ejército en montones de procesos, pero no cuestiona las tesis políticas. ¿Ah? O sea, ahí creo que hay un primer elemento. Y por eso digo para el lado, ¿sí? Cuestiono no lo que mi partido está diciendo, y es historiografía militante, potente, buena, pero militante. Entonces no se mete mucho en eso. Y lo segundo, no se mete en términos de abrir un debate abierto, público, seguramente por debajo a nivel académico, sí, pero públicamente en contra del partido, en lo que eran las tradiciones partidarias, no. Y lo otro importante es que en esa construcción de tradiciones es política, es como cuando di el ejemplo de dictadura fascista, es decir, ¿qué le vamos a decir a los viejos que luchaban contra los fascistas en los 30? Si esto es fascismo o no, si es fascismo. Y es concepto útil para la pelea, para la acción, para la política, para el hacer, no para la discusión entre nosotros. Y ahí sí, intelectuales de izquierda discutieron
el tema si era racismo o no tempranamente, pero era una categoría política más útil, ¿ah? Y pasó. Entonces, en esta otra condición, yo creo que fue muy importante la labor de los partidos para construir este proceso. Se viene rápidamente abajo. Se viene rápidamente abajo cuando salen al exilio y tienen que explicar al mundo, Allende en particular. La frase Allende no sale al mundo, pero me refiero a cuando pregunta el día del golpe por Pinochet, preocupado por Pinochet. Es decir, hasta estaba convencido de esa tradición democrática al preguntar por Pinochet. ¿Qué pasará con Pinochet? ¿Dónde lo tienen? Debe estar detenido. Hasta que se entera que Pinochet parte de la trama golpista y no secundaria, ¿no? Pero entonces no hay ingenuidad, también hay creencia en el proyecto. También hay esa cosa de voluntarismo. Uno lo podría decir, qué tan voluntaristas eran solamente aquellos que apelaban a la lucha armada, a la voluntad por encima del proceso, y qué tan voluntarista fue la vía chilena en el sentido de construir una realidad a partir de bases que son, no nos podemos rastrear en la historia. Entonces hay un voluntarismo de llevar adelante un proceso vía institucional cuando esos sujetos son inexistentes. Ni la clase dominante ni las fuerzas armadas son respetuosas de la institucionalidad. Entonces, y más encima apelan a la violencia. Y el otro elemento es que cuando refería a los 50 años, la izquierda chilena tiene muy presente las matanzas en el contexto de la cuestión social, ¿sí? En la producción artística, cultural. La trama cultural de la izquierda se construye en función de la masacre, de la martirología y del papel de las Fuerzas Armadas en esos procesos. Piensen en Víctor Jara, correle, que te van a matar. Si la izquierda corre todo el rato, arranca, ¿no? Es como de mártir. La masacre de la escuela Santa María de Iquique, la cantata. Si hay una cantata que se llena el estadio recordando eso. Entonces tiene bastante vínculo con esa historia también, para atrás, para decir, bueno, pero a pesar de eso, está diciendo, estos van a ser respetuosos de la Constitución, son parte de la soberanía nacional, en el sentido que van a garantizar ese ejercicio. Creo que ahí hay una tensión, y eso es político, ya habría que explicarlo de otro lado. Y la ley maldita que está al lado, es decir, los comunistas pensando en la larga tradición democrática y salen de la clandestinidad del 58. Ahí sí que es más difícil explicar ese proceso. Parece que había un deseo en realidad más fuerte que la propia análisis de la realidad. Terminamos con Miguel. Bueno, agradecerte a ti, Claudio, que estés acá. Dos cositas. Una que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, yo no sé si todos saben, ¿no es cierto?, que igual Chicho, el compañero presidente, fue alumno de este colegio, de este liceo. Pero contaron camino para acá. Sí, para acá, ya. Eso es muy potente, ¿no? Tenemos uno de los actores principales que es parte de fue parte de esta comunidad. Y por el otro lado, como profesores, ¿no es cierto?, y desde ahí el sentido pedagógico, el sentido histórico-pedagógico que le podamos dar, ¿no es cierto?, justamente a las temáticas que se van a trabajar en aula. A mí me pasa, ¿no es cierto?, que igual tiene que ver con un sentido frente al porqué del golpe, ¿no? El por qué hubo un golpe. Quizás para todos los que estamos acá sea una pregunta de pelogrullo, ¿no es cierto?, ya. Pero como bien decía el currículum, aparecen características que uno de alguna u otra forma intenciona como pedagogo, ¿no es cierto?, en el momento de realizar obviamente esa apuesta. Pero yo te quería preguntar a ti, ¿ya? ¿Cuál es, para de alguna u otra forma enriquecer la mirada, ¿no es cierto?, frente a lo que nosotros podamos, frente a chicos que de repente están, hoy día por algo pasó, ¿no es cierto?, con la votación, algo pasa con la izquierda o con los sectores como llamemos progresistas o algo, ¿no es cierto?, en la parte educativa, ¿no? Y de alguna u otra forma pareciera que hay un discurso más light, ¿no es cierto?, más populista, que llega a los sectores populares y que de alguna u otra forma atrapa, ¿no es cierto?, los sectores más conservadores, como es el que hoy día, ¿no? Pero pasa esto recursivamente en la historia nuestra, ¿no? O sea, la derecha, ¿no es cierto?, son pocos, de alguna u otra forma, y tienen que venir a buscar los votos acá abajo. Entonces, mi pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué le decimos a nuestros chicos con respecto a esta derecha, ¿no es cierto?, cómo develamos finalmente los intereses mezquinos y egoístas de esta derecha que
que hoy día se vuelve a presentar de otra forma. ¿Cachai? Pero finalmente sigue siendo una dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Que también en el currículum no aparece como dictadura militar. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería por ahí, Claudio, o sea, ¿cuáles serían aquellos elementos, ¿no es cierto?, que se develan en el análisis histórico que finalmente exponen a esta derecha, ¿ya?, en sus intereses finalmente mezquinos y egoístas, de sentir tocados justamente esos intereses, ¿no es cierto?, y desde ahí obviamente ocasionar un golpe, ¿ya? Un golpe al Estado además, ¿no? Un Estado de bienestar que es muy potente. Mira, voy a partir por lo último, en el sentido que estas contradicciones, ¿no?, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político que tienen las clases dominantes, que tienen expresión política pública, no solamente en la derecha, por eso yo hablaba de las clases dominantes con expresiones políticas en la derecha y en una parte importante de los gobiernos de los 30 años. Ahí estaba la clase dominante representada tranquilamente, ¿no? Si pensemos un poco en cómo los gremios empresariales tienen considerado su mejor presidente en la historia de este país, ¿no?, que es Ricardo Lagos, y no viene de la derecha. Entonces la clase dominante, este bloque en el poder, tiene expresiones políticas distintas. Nosotros finalmente las reducimos como expresión política pública a la derecha, ¿no?, pero tiene distintas apuestas. Y las contradicciones que decía desde el punto de vista teórico, en que cuando dicen, no, el neoliberalismo, bueno, el neoliberalismo en Chile, las clases dominantes tuvieron que tomarse el Estado para implementar el modelo. Es así de central el Estado, a propósito de la figura del golpe de Estado. Por lo tanto, nos remite nuevamente a entender la centralidad del Estado en los procesos de transformación y lo importante que es para la derecha y la clase dominante el control de ese Estado. Y no solamente lo que nosotros vemos tradicionalmente, el tema de la democracia, es decir, la participación, sino que el control del Estado. Es decir, para llevar adelante las transformaciones neoliberales, esta clase dominante hizo un golpe se tomó del Estado. Y eso creo que me parece muy buena tu pregunta, en el sentido que releva nuevamente la centralidad. ¿Por dónde está pasando esa centralidad? Y a propósito de la derecha, o de las derechas en general, yo pienso ahí que hay un problema también de forma de mirar la trayectoria de la derecha cuando se habla de, es muy paradigmático lo que estamos viendo hoy día. Que un sector del progresismo apele a la derecha democrática. Esa invención, la invención de hay una derecha democrática. ¿Sí? ¿O no? ¿A qué está apelando para contener el avance del republicano, está el progresismo? A negociar con la derecha democrática. ¿Cuál es la derecha democrática para el progresismo? Es decir, ¿ha cambiado algo esa derecha respecto de su visión del pasado? ¿No? ¿Del golpe? No. Pero estamos construyendo, inventando una derecha democrática. Y por lo tanto una clase dominante democrática. Entonces, ahí hay un problema ya teórico, conceptual, de método, ¿no? Aquí los que estamos vinculados a la enseñanza. Yo soy profe universitario, fui profe en un colegio y me encanta trabajar con profes porque estas son las cosas que tú dices, ¿no? En clase, ¿cómo se hace ahí? Con los chiquillos y los chiquillos en el colegio. Entonces, eso es re importante porque nos obliga a movernos el piso para decirle en la sala de clase qué pasa con eso cuando un niño te pregunta, ¿no? Te hace una pregunta y a uno lo dejan ahí medio mal parado, claro. Entonces, ahí creo que hay un problema. El segundo es que la derecha está comportándose como debería ser. Está siendo sumamente lógica con sus postulados históricos, con su tradición, con sus concepciones de mundo. No está moviéndose ni para allá ni para acá. Está haciendo lo que más o menos históricamente ha sido, que no es uniforme, y eso es lo otro. Nosotros pensamos como la izquierda, ¿cierto? Pero hay distintas expresiones de la izquierda. Los socialistas se consideran de izquierda.
se consideran, no dicen que no son de izquierda, se consideran de izquierda. Y hay otras expresiones que uno dice son de izquierda y dice, no, nosotros no somos de izquierda, somos anarquistas, no somos de izquierda. Y los metemos en el mismo saco. Entonces también tenemos un problema para este lado. Pero para ese lado, nosotros cuando hablamos de derecha hablamos de algo uniforme. Y no es uniforme. También hay lucha intestina en la derecha, como toda expresión política, que tiene contradicciones porque la clase dominante tampoco tiene el cuento más o menos claro. Un sector de la clase dominante tiene que resolver inmediatamente la crisis que vive nuestro país respecto a con quién se casa, ¿no? Si con los chinos o con los norteamericanos. Esa dualidad, esa tensión que hay a propósito de la crisis global capitalista obliga a la clase dominante a tomar posición. Y eso se traduce en el Estado, que tiene que tomar posiciones, ¿no? Y ahí esta clase dominante se expresa políticamente de forma distinta. Entonces, lo que estamos viendo nosotros también ahí son las luchas intestinas al interior de la derecha por cómo enfrentar y resolver esta crisis la cual vive la sociedad chilena y vive el mundo a propósito de la crisis global capitalista que vivimos, que es medioambiental, que es energética, que es de migración, que es humana, que es del trabajo, que es económica y recesión, ¿no? Vemos lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y ahí la derecha tiene que resolver. Lo que pasa es que no es un solo puño. Entonces, yo diría que, pero sí, hoy día lo que está haciendo es operar, funcionar como derecha, en términos de que está haciendo lo que le corresponde hacer, velar por los privilegios que representa, y es sumamente coherente con eso. Por este otro lado, yo creo que están más grandes los problemas, ahí está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la visión de país? Ahí está el tema, es otra. ¿Cuál es la visión de mundo? Es otra. Y sale en defensa de esas concepciones. Y por último diría, ahí pensando un poco en estas tradiciones de la derecha, que no es, digo yo, que no es uniforme, pero que representa globalmente un pensamiento que tiene distintas expresiones, son los problemas nuestros para hablar de la derecha política, de la derecha económica, ¿o no? Entonces cuando alguien dice, no, la derecha política, a ver, ¿cuál es la derecha política? Hay una derecha económica. ¿Han visto los textos cuando aparece eso? Bueno, también es un problema eso. Se separa, por lo tanto, del análisis de la economía de la política y de la ideología, por lo tanto, que hay detrás. Y eso nos lleva a hablar genéricamente como si fueran todos lo mismo, y no lo son. Y ahí, al generalizar, yo creo que perdemos bastante con esa cosa explicativa. Y está haciendo derecha en el sentido que va a salir a la calle, no es la derecha de los 40, de los 50, un claustro encerrada, conservadora, va a salir a la calle, salió a la calle a defender el tema de la educación, se movilizó por los temas de seguridad, toma la iniciativa, no es conservadora desde el punto de vista moral, de los valores, ¿no? La familia, pero toma la iniciativa, tiene iniciativa de romper, es decir, ¿qué iniciativa más grande que el golpe del 73? Entonces, estamos frente a una ofensiva, sí, en el contexto de una crisis global capitalista con mayor razón. Y esa ofensiva es la que se está viendo hoy día en los debates parlamentarios. Es decir, ayer o anterior, el republicano se pone a sueldo mínimo, ¿no? No solamente, también con apoyo de otros diputados de derecha, pero el ojo nos lleva a republicano, ¿no? Dice, no, republicano, pero también de la UDI y Renovación Nacional. Entonces, ahí está, en el contexto de esta crisis, cómo se va a enfrentar la crisis. Se van a poner al tema del litio y a otras cosas, pero es la respuesta de la derecha frente a cómo enfrenta esta crisis. Por ahí creo que va la respuesta. ¿Y cómo mostrarla, dices tú? Yo creo que con su verdadera careta, o cara. Cómo operan, cómo piensan, y tratando de conceptualizarla de la mejor forma, caracterizarla, para comprenderla. Así a primera vista, si seguimos hablando de fascismo, que siendo una categoría útil desde el punto de vista político, porque uno mismo la es más fácil, ¿no? Mi hijo chico me pregunta, digo, no, esos son fachos. Pero no lo son. Pero yo digo eso, ¿no? Y eso creo que es una tensión, como que nos sirve y no nos sirve. Así que le devuelvo la pelota. Gracias, Claudio, por la presentación. Agradecemos también a los asistentes, a las y los asistentes que asistieron a esta primera sesión. También a la organización que hizo posible también acá el espacio, a la Escuela de Historia, al grupo Educando por la Memoria, al Magíster también de la facultad.
Y recuerden que por redes sociales vamos a estar informando las próximas sesiones, son una vez al mes, con varios otros expositores que van a presentar diversas temáticas en torno a la 50 años de dictadura. Así que nada, gracias a todos y todas por la asistencia.